tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios, te alabaré, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios, te alabaré. Sí, Señor, te alabamos porque tú eres nuestro Dios. Y así, Señor amado, te pedimos, Señor, que recibas estas ofrendas, Señor. Diezmo lo que los hermanos hayan traído, Señor. Te pedimos, Señor, que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición. Bienvenidos de nuevo aquí a Remanente Fiel, aquí en Bonito Spring. Y allá en sus hogares, los que no pudieron llegar, un saludo y Dios los bendiga donde quiera que estén. Sabemos que hay familias que no pudieron llegar por algunas ciertas circunstancias, pero ya esperamos que para el viernes estén aquí. Vamos a la palabra de Dios rápidamente, al mensaje de hoy. Al libro de Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 5. Vamos a estar hablando de la oración. Y el tema de esta enseñanza, yo lo puse por título: la oración es fundamental para el cristiano. Leemos del 1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. Jesucristo es el mediador del hombre, entre el hombre y Dios. Jesucristo es nuestro mediador. Vamos a orar para que Dios nos guíe en esta enseñanza, y así que el Señor nos hable y podamos recibir la enseñanza en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, me presento delante de ti, Señor, reconociendo que de ti viene, Señor, la sabiduría, el entendimiento, y todo, Señor, viene de ti, Padre. Por eso, Señor, estoy delante de ti en estos momentos y delante de cada uno de mis hermanos, delante de esta congregación y de cada uno de los que están, Señor, en sus hogares, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú quien nos hable, que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, y que podamos recibir el mensaje que tú quieres traer en esta hora, Padre, a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, háblanos y que podamos recibirlo así como tú lo quieres enviar el mensaje en esta hora. Lo recibimos, Padre. Amén. Vamos al versículo 1, porque en realidad, aunque los 5 versículos que leímos son muy importantes, porque toda la palabra de Dios es importante, todos los versículos, todas las palabras que está en la Biblia es bien importante. Pero vamos a concentrarnos en el versículo 1, donde habla de la oración. Porque ese versículo 1 encierra lo que los otros 2 versículos que siguen, ¿verdad? Los otros 3 versículos, y el versículo 5 habla de que hay solamente un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. No hay muchos dioses, hay solamente uno. El mundo adora muchos dioses. El mundo allá afuera, los que no conocen a Dios, los que no son hijos de Dios, adoran muchos dioses, adoran muchas imágenes, porque no conocen al Dios verdadero. Y en cada ídolo que ellos adoran es un Dios para ellos. Pero hay un solo Dios. Él que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en la tierra habita y todo lo que hay, todo lo que existe.
es Dios, Jehová de los ejércitos. Él es el único creador. Jesucristo, el Hijo, el Espíritu Santo son un solo Dios. Y en eso es en lo que creemos los evangélicos, en la palabra de Dios que está en la Biblia, en el Dios verdadero. Entonces ese versículo 5 habla de que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cómo podemos llegar a Dios? ¿Cómo podemos llegar al Padre? Por medio de Jesucristo. Él es el mediador. Él es el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y para nosotros tener acceso a llegar a Dios, al Padre, es necesario aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, para poder llegar al Padre, para poder llegar ante la presencia de Dios. No podemos llegar a Dios simplemente decir, Dios, aquí estoy, recíbeme. Padre, aquí estoy, recíbeme. No, tenemos que, en el nombre de Jesús, poniendo a Jesucristo como mediador. Hace años yo ya he contado esta experiencia que tuve, pero a lo mejor algunos no la han escuchado. Pero hace años, hace a lo mejor como algunos 15 años, nosotros hacíamos servicios en los hogares. Y pues en ese tiempo muchos de ustedes estaban empezando. Y un hermano dijo, hay un amigo que quiere aceptar a Dios. Y dije, bueno, pues vamos a visitarlo. Y fuimos a visitarlo. Y resulta que ese muchacho que supuestamente quería aceptar a Dios, quería tener a Dios en su corazón, cuando llegamos estaba ebrio, estaba tomado. Y bueno, pues en su ebriedad, como íbamos a lo que íbamos, yo le dije, ¿tú quieres aceptar a Dios en tu corazón? Sí, dice, yo quiero aceptar a Dios. Le dije, pues para aceptar a Dios en tu corazón tienes que aceptar a Jesucristo, porque Jesucristo es el mediador. No puedes llegar a Dios directamente, tienes que aceptar a Jesucristo. Y yo hice la oración que siempre, ¿verdad?, se nos enseñó, de la oración de fe para ser salvos. Y cuando yo le presentaba a Jesucristo como el mediador, él se brincaba. Cuando yo hacía la oración, yo le decía, sígueme con la oración. Y yo le decía, por ejemplo, Padre Santo, estoy delante de ti en estos momentos dándote gracias y acepto a Jesucristo como mi único Salvador, como mi Señor. Él se brincaba, acepto a Jesucristo. Y él se brincaba y decía, Padre, te acepto, estoy aquí, te necesito, entra a mi corazón. No, yo le decía, tú no puedes brincar esta frase. Tú tienes que decir, acepto a Jesucristo, acepto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo le repetí como 15 minutos, estuve repitiendo la frase, la oración. Y él nunca pudo mencionar a Jesucristo como Salvador. Siempre se brincaba la frase donde dice, te acepto, Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Se brincaba y decía, Padre, te acepto como mi Salvador. Padre Santo, te necesito. Él sabía que estaba necesitado. Él sabía que necesitaba a Dios en su corazón, pero no quiso aceptar el sacrificio de Cristo. No quiso aceptar al mediador para llegar al Padre. Y yo le dije, tú no puedes llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Porque la Biblia lo dice, claramente lo dice. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Y estuvimos en un buen rato hablando y yo explicándole para que no fuera ignorante a la palabra de Dios, pero nunca quiso aceptar el sacrificio de Cristo, de tal manera que se quedó sin salvación, se quedó sin aceptar a Jesucristo. Y dije, ¿sabes qué? Le dije, mientras tú no aceptes a Jesucristo como tu Salvador, tú no puedes ser salvo. Le dije, el día que tú decidas en tu corazón aceptarlo como tu Salvador, vengo de nuevo y hacemos la oración para que lo aceptes como tu Salvador, pero tú no puedes aceptar a Jesucristo directamente, no puedes ir directamente a Dios si no vas por medio de Jesucristo, porque Él es el mediador. Y no, nunca pudo hacer la oración. Entonces me doy cuenta que las personas que no conocen la palabra, que ignoran la palabra, que es por ignorancia,
pues se entiende que es por ignorancia porque no conocen que hay un mediador para llegar al Padre. Pero cuando tú las explicas, les dices que hay un mediador que es Jesucristo para llegar al Padre y no quieren, ya el problema es de ellos. Porque claramente dice la palabra, Jesucristo mismo dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces Él es el mediador. Bueno, quería hablar sobre el versículo 5 porque vamos a concentrarnos en la oración. Acuérdense que dice que el apóstol Pablo exhorta, ¿verdad? Nos exhorta a que hagamos rogativas. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dios quiere, el apóstol Pablo aquí, exhortando, pero es Dios mismo. Primeramente dice una frase, dice, ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué son rogativas? Vamos a ir frase por frase para poder entender bien ese versículo. Porque habla de rogativas, habla de oraciones, habla de peticiones y habla de acciones de gracias por todos los hombres. O sea que tenemos que desglosar este versículo para entender mejor la enseñanza. Porque la palabra de Dios explica ella misma. Y en todo hay ejemplos. En todo hay ejemplos, vamos a darnos cuenta. Si vamos, por ejemplo, a Hebreos capítulo, por ejemplo, aquí yo escribí, que Jesucristo es un ejemplo de alguien que rogó. Jesucristo es un ejemplo de alguien, de una persona que rogó al Padre. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Él tuvo que rogar al Padre. Y Él nos enseña a que debemos de hacer rogativas. Porque Él mismo le rogó al Padre. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. En su oración, con ruegos, le rogó al Padre que si era posible pasar de él esa copa, pero, ¿verdad? Dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos a Hebreos capítulo 5 y versículo 7, donde habla de que Jesucristo le rogó al Padre, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Acuérdense que Él estuvo en el Getsemaní antes de ir a la cruz, antes de que vinieran a apresarlo. Él estuvo en el Getsemaní orando. Y Él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que estuvo toda la noche rogando a Dios, orando. Y dice que oraba las mismas frases. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso dice ahí que Cristo dice que en los días de su carne, en otras palabras, Él estaba afligido. Acuérdese que su oración era tan profunda, su oración, que dice que sudaba como gotas de sangre. Porque estaba en gran aflicción, porque Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía el sacrificio por el que iba a pasar en esa cruz. Él sabía todo porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, y Él sabía desde un principio a qué vino Él a este mundo. Desde que Él nació y creció, Él sabía que venía a este mundo con un propósito, con una misión. Primeramente, anunciar el Evangelio a toda criatura, a ser discípulos, a predicar las buenas nuevas de salvación, pero después a pagar un precio por el pecado. Eso fue toda su misión. Predicar el verdadero evangelio, el evangelio que salva, que liberta, y también a pagar un precio por la humanidad que estaba bajo condenación, que todos estábamos bajo condenación por causa de Adán y Eva. Entonces, esa fue su misión de Jesucristo. Venir a anunciar buenas nuevas de salvación, pagar un precio por el pecado, y Él sabía todo lo que iba a sufrir. Por eso en el Getsemaní Él estaba rogando al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Por eso dice ahí, Cristo en los días de su carne. ¿Cuáles eran los días de su carne? Cuando Él estaba en aflicción, ofreciendo ruegos. Él rogaba. O sea que al decir que Él rogaba, Él estuvo por mucho tiempo, a lo mejor estuvo horas rogando a Dios, rogando al Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, porque era difícil Él pasar por ese calvario. Dice que estuvo con ruegos y súplicas, no solamente ruegos, sino que suplicaba, y con lágrimas, con gran clamor, y lágrimas. Cuando tú estás suplicando, rogando y suplicando, ya es algo que ya estás desesperado. Cuando tú estás suplicando, no, ya estás en lo último. Primero son ruegos, después son súplicas, pidiendo clemencia por algo que tú sabes que no quieres pasar. Y así estaba Jesucristo. Dice con gran clamor y lágrimas. A decir que con gran clamor, quiere decir que Él estaba clamando, Él estaba gimiendo, Él estaba con un gran dolor por el sufrimiento que iba a pasar. Dice que Él estuvo rogando al que le podía librar, al Padre, a Dios. Sabía que el Dios lo podía librar de eso, pero no había otra que pasar el sacrificio para salvar a la humanidad. Por eso dice, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque fue un sacrificio para Jesucristo y fue un sacrificio para el Padre al ver a su Hijo sufrir en esa cruz, sufrir en ese tormento. Fue un sacrificio, fue un dolor para los dos. El Padre al ver a su Hijo cómo lo crucificaron y cómo lo maldecían y todo lo que le hicieron, y Dios no podía hacer nada porque se tenía que cumplir la palabra de Dios. Se tenía que hacer el sacrificio tal y como estaba predestinado. Y Jesucristo también sabía, pero Él rogaba, en este versículo rogaba que si había otra forma de pagar el precio, pero no así como iba a sufrir. Porque Dios lo podía librar, el Padre lo podía librar. Por eso dice que al que lo podía librar de la muerte. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo fue oído? Que Dios, el Padre, dice que mandó un ángel para que lo consolara, para que lo confortara cuando él estaba en ese dolor, en esa aflicción. El Padre tuvo que mandar un ángel. Si usted va a la Biblia, no vamos a ir, pero dice que cuando estaba en el Getsemaní, en Mateo, dice que un ángel vino y lo fortaleció en ese dolor, en esa aflicción en la cual estaba. O sea que fue oído a causa de su temor reverente, y el Señor, o sea Dios, lo confortó mandando un ángel en esa situación que le estaba pasando, en esa aflicción. Vemos allí que Él rogó, Él hizo rogativas al Padre. Así también dice, vamos otra vez al versículo de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas. Vamos a ir frase por frase, como dije hace un momento. En Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14, los apóstoles y los discípulos en el aposento alto perseveraban unánimes en oraciones y ruegos. Estaban en oraciones y ruegos. Estamos hablando de rogativas, primeramente, que es la primera frase. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Dice que todos estos perseveraban unánimes en un solo sentir, en oración y ruego. Dice con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que ahí estaba toda la familia de Jesús. María, la que le dicen que es la Virgen todavía, que es la madre de Jesús. Y también con los hermanos de Jesús, porque María tuvo más hijos. Y estaban todos allí, dice que haciendo ruegos, oraciones y ruegos. Unánimes, orando y rogando a Dios.
porque ya Jesucristo les había dicho, vayan al aposento alto y ahí reciban, ahí esperen la promesa, que el Espíritu Santo va a venir y los va a bautizar. Y ahí por eso estaban ahí esperando la promesa, con oraciones y con ruegos. El salmista en Salmo 6:9 declara que Dios ha oído su ruego y ha recibido su oración. O sea que cuando nosotros estamos orando, podemos rogar a Dios por lo que nosotros estamos orando. Por eso podemos repetir y repetir la misma oración. Eso es rogar. Por lo mismo, porque Jesucristo mismo dice que rogaba y rogaba y era la misma oración, la misma petición. Rogaba al Padre. Dice Jehová, dice, ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Aquí el salmista estaba rogando por algo que le estaba pasando. Y él estaba rogando y rogando y dice que de tanto que él rogó, dice Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. De tanto que él estuvo rogando al Padre, a Dios, a Jehová, Dios escuchó y le hizo caso al ruego que él hacía en su oración. A Dios le gusta que le roguemos, según los versículos que estamos ahora estudiando. Por eso usted no se canse de pedirle a Dios. Dios no se aburre, no se enfada de que usted le esté rogando por lo mismo. En sus oraciones usted ruéguele por lo que usted quiere y ruéguele. Si el Dios le dice, ya no me ruegues, pues está bien. Pero Dios no se cansa de que le roguemos. Y Dios no se molesta porque le roguemos, porque su propio Hijo le rogó para no pasar por el sacrificio y como quiera lo tuvo que hacer. También el Salmo 28:2, David pide a Dios que oiga la voz de sus ruegos cuando clama a Él. Dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Oye la voz de mis ruegos, dice cuando clamo a ti. Cuando clamamos a Dios es porque estamos desesperados por algo. Es porque estamos a lo mejor angustiados. Estamos pasando por algún momento bien difícil y no nos queda otra que clamar a Dios, que alzar nuestra voz y rogarle, clamar. Dice, y cuando oye la voz de mis ruegos, dice, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. El salmista estaba clamando, orando, alzando sus manos, antes, porque en ese tiempo, cuando estaba el templo de Salomón, el templo donde estaba la presencia de Dios, todos oraban extendiendo sus manos hacia donde estaba el templo. Aun cuando estaban en Babilonia, dice que Daniel oraba y dice que él oraba y se postraba hacia donde estaba Jerusalén, porque así se acostumbraba. Pero ahora, como dice Jesucristo, Dios está en todo lugar. Ahora no se va a adorar solo en Jerusalén, ni en este monte, ni aquí, ni allá. Ahora todos los adoradores dice, van a adorar a Dios en espíritu y en verdad, donde quiera. Porque Dios, tales adoradores, busca que le adoren. O sea que ahora ya no es solamente poner las manos a donde está Jerusalén, no. Solamente levantar las manos, clamar a Dios, pedir misericordia por algo que tú estás pasando, clamar, y el Señor dice que va a escuchar la oración. Ahí es el salmista que escuchó la oración, el clamor que él hacía mientras estaba en esa angustia que le estaba pasando. Y dice en el versículo 6, ahí confirma que Dios escuchó su oración. Dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. O sea que él estuvo clamando, orando, pidiendo a Dios por algo que él estaba pasando. Y en ese versículo dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. De tanto que él estuvo rogando a Dios, Dios lo escuchó. Dios prestó oído al clamor y a los ruegos que él hacía en su oración a Dios. Salmo 31:22 dice allí, decía yo en mi premura,
cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Esa palabra premura, yo no sabía lo que quería decir porque no es muy conocida, pero yo busqué en el diccionario y premura quiere decir urgencia. O sea, se puede leer, decía yo en mi urgencia, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Él estaba orando, pidiendo a Dios por algo, y él como que decía en su urgencia que él tenía, dice, cortado soy de delante de tus ojos, porque parece que como que sentía que Dios no le escuchaba y como que Dios no le hacía caso. Dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. De tanto que él estuvo clamando, de tanto que él estuvo orando, dice que sintió que Dios escuchó la voz de sus ruegos. Es por eso que, como dije al principio, Dios no se molesta porque le roguemos. Dios no se molesta porque estemos insistiendo en algo que nosotros necesitamos. Porque Dios sabe que necesitamos o estamos pasando por algo y clamamos a Dios. Y Dios no se molesta porque le roguemos. Según estos versículos, y de tanto que tú le ruegas a Dios, va a llegar un día que vas a sentir que Él te escuchó y Él va a obrar a tu favor. Porque según estos versículos que estamos leyendo, este salmista rogaba, clamaba, oraba, y Dios obraba después de tanto que rogaba. Aunque él había veces que ya decía, parece como que Dios no me escucha, parece como que Dios no va a hacer caso de mi súplica. Dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Así es que cuando estemos en esos momentos difíciles, no desmayemos, hermano. No desmayemos porque puede ser que Dios quiere que sigamos rogando. Puede ser que Dios quiere que sigamos rogando por algo que nosotros necesitamos y que estamos desesperados y tenemos que seguir rogando. No se canse de rogar a Dios, porque Él no se cansa de escucharnos. La siguiente frase de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 es la oraciones. Dice, haced rogativas y oraciones. En la otra frase, hacer rogativas y oraciones. El mejor maestro que nos enseñó cómo orar es nuestro Señor Jesucristo. Por eso los discípulos le dicen al Señor en Lucas capítulo 11 versículo 1, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar, porque Jesús siempre oraba, pero Él oraba aparte, todo el tiempo se apartaba de sus discípulos para orar. Y uno de ellos dice, bueno, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, dice, así también dice, enséñanos tú también a nosotros. Y ya los demás versículos dice que Él les enseñó el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo conocemos, el Padre nuestro. Pero ellos le dijeron, enséñanos a orar. Entonces Jesucristo, ¿qué mejor maestro que Jesucristo para enseñarnos a orar? El Padre nuestro es un patrón para nosotros orar a Dios. Podemos empezar con el Padre nuestro, pero ya lo demás ya son ruegos, ya son peticiones, ya son acciones de gracias. Pero el Padre nuestro es un patrón para una oración. Si tú no sabes orar, si tú no sabes cómo pedirle a Dios, simplemente lee esta oración que hizo Jesucristo, el Padre nuestro. Ese es un patrón para el que no sabe orar. Pero sabemos que orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. El que ora es como quien está hablando con una persona y le está diciendo las cosas que le quiere decir. Eso es lo mismo. Lo que pasa es que no nos gusta mucho orar porque estamos acostumbrados a que si tú hablas con una persona, la otra persona te responde. Y se nos hace difícil ir a orar porque sabemos que no escuchamos la voz de Dios que nos está escuchando.
y no escuchamos si Él nos responde para atrás, al menos que Él quiera hablarnos para atrás con voz audible, pero casi nunca sucede. O sea que lo que hacemos nosotros es por fe cuando vamos a orar. Es por fe la oración. Oramos creyendo que Dios nos está escuchando y creyendo que Dios va a obrar a nuestro favor. Pero eso es orar, es hablar con Dios, es dialogar, es como estar tú hablando, platicando con una persona, es lo mismo con Dios. Es bien fácil. Tú tienes un amigo íntimo el cual tú les dices todas tus cosas, todo lo que tú le quieres decir. Tú tienes un amigo o una amiga que siempre le cuentas todas tus cosas porque le tienes mucha confianza. Pues qué mejor que Dios. Dios es nuestro mejor amigo. Y a Él podemos ir y decirle todas nuestras quejas, todo lo que nos está pasando, aunque Él ya lo sabe. Pero eso es orar. Y Jesucristo nos enseña cómo orar. Entonces, es bien fácil orar, simplemente que a veces, como no escuchamos la voz y no vemos a Dios ahí que nos está escuchando, pues como todo es por fe, no queremos llegar a orar, no queremos ir delante de Dios, a postrarnos delante de Dios porque queremos ver a alguien que nos esté escuchando. Y eso no es así, esto es por fe. Entonces, tenemos que simplemente creer. Entonces Jesús es el mejor maestro para enseñarnos a orar. Enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros. La Biblia registra algunos casos que fueron muy especiales donde Jesús oró al Padre. Y vamos a ir en unos casos bien especiales donde registra que Jesús oró al Padre, que Jesucristo oró. Por ejemplo, cuando fue bautizado en Lucas capítulo 3, versículo 21. Cuando Juan lo bautizó, él hizo una oración ahí. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. O sea que mientras él fue a bautizarse, él oró. Y dice que cuando él oró, el cielo se abrió. Y dice pues que descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma y se posó sobre él. Pero ahí dice que él oró antes de ser bautizado en las aguas. Vemos allí el primer caso especial donde él hizo una oración cuando él fue bautizado en las aguas. Vamos a otro caso donde también fue un caso especial donde él tuvo que orar y fue cuando escogió a los 12 apóstoles en Lucas capítulo 6 versículo 12. Él tuvo que ir a orar antes de escoger a los 12 apóstoles. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y después los versículos que siguen dice que estaba orando porque dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Por qué orar? Porque iba a escoger a 12 apóstoles y él no quería equivocarse. Él quería escoger a los que, porque acuérdense que eran muchos discípulos que se habían unido a él, que se habían convertido. Él ya llevaba muchos discípulos, había mucha gente que lo seguía. Y entre esos discípulos que eran multitudes, él quiso escoger a 12 que iban a andar siempre con él. Y los escogió. Entre ellos estaba Judas. Él mismo lo escogió. Pero se tenía que cumplir la palabra que uno de ellos lo iba a entregar. Uno de los que él mismo había escogido. O sea que no se equivocó a escoger a Judas, sino que ya estaba predestinado de que él iba a ser el que lo iba a traicionar. Así es que él supo escoger. Y sabemos que los discípulos no eran perfectos porque conocemos cómo era su carácter. Pedro y los hijos del trueno, que eran Jacobo y Juan, eran tremendos, no eran hombres de buen testimonio, pero él los escogió. Y después Dios los fue moldeando conforme fueron pasando los años y cumplieron su llamado. Entonces él fue a orar antes de escogerlos, porque era necesario ir en oración para saber cuáles iba a escoger de todos los que lo seguían. Entonces eso nos enseña que cuando nosotros escogemos líderes para que nos ayuden en el ministerio, en una iglesia, también debemos ir a orar. También debemos ir a orar para que Dios nos confirme si las personas que
uno escoge para que lo ayuden a trabajar en la obra son los que Dios quiere que estén con uno en el ministerio para que le ayuden a trabajar. Es bueno orar, los pastores, es bueno que oremos, los líderes, es bueno que oremos para que Dios nos dirija en todo lo que es un liderazgo, lo que es un ministerio y en todo también. Pero aquí Jesucristo fue a orar para escoger a los 12 apóstoles. Era algo muy importante, fueron momentos muy importantes en su ministerio que fue necesario él orar para que se cumpliese y que pues no se fuera a equivocar, claro. También en la transfiguración, en Lucas capítulo 9, versículo 28 y 29, sabemos que él escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó a un monte y ahí se fue a orar también y después se transfiguró. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, le aparecían dice, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Mientras él estaba orando, se transformó aún sus vestidos. Se transformó todo él. Se hizo otro. En otras palabras, dice que dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Se transformó. Así también nosotros cuando nos vamos a orar, yo sé que algo pasa en nosotros. Cuando nos vamos a orar, algo pasa que a lo mejor nosotros no lo vemos, pero a lo mejor las demás personas sí lo ven. O a lo mejor Dios, ¿verdad? Nos ve diferentes, porque ya somos cambiados cuando estamos en la presencia de Dios. Ya somos otros, ya no somos los mismos. Así como Jesucristo cambió su apariencia, cambió aún sus vestiduras, así también nosotros, cuando vamos delante de la presencia de Dios, ya también somos cambiados en otras personas. Porque la presencia de Dios nos cambia, nos hace más santos delante de Él. Y podemos reflejar otra imagen a los demás. Así como las personas que cometen pecados, que viven en el pecado, que viven en la maldad, son transformados en otras personas, pero en algo malo, en personas malas o en personas que en realidad están, ¿verdad?, haciendo lo malo. Así también cuando nos presentamos delante de Dios, somos cambiados a personas que Dios nos transforma de tal manera que podemos dar buen testimonio a los demás, porque la presencia de Dios nos cambia cuando estamos en su presencia. En Juan capítulo 17, todo el capítulo es una oración al Padre. No lo vamos a leer porque es todo el capítulo. El capítulo 17 de Juan. Todo el capítulo, cuando usted lee el capítulo 17 del libro según San Juan, todo el capítulo es Jesucristo orando al Padre. Porque ya es la última oración que Él va a hacer aquí en la tierra, antes de que vengan y lo lleven para ser crucificado. Y Él hace una oración al Padre y todo el capítulo habla de una oración. Habla de que Él se va a ir y va a dejar a los discípulos y le pide a Dios que los guarde. Que dice, están en este mundo, pero no son de este mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y así está todo el capítulo hablando de sus discípulos y de lo que va a pasar. Está hablando con Dios, está hablando con el Padre en ese capítulo 17. Todo el capítulo habla de una oración. Y a nosotros, la iglesia, el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos enseña también cómo debemos orar. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que por nada estemos afanosos,
sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Es un consejo del apóstol Pablo aquí, a los filipenses y a nosotros. Por nada estemos afanosos, por nada estemos preocupados, porque es natural que el hombre se preocupa, es natural que el hombre a veces se desespera, es natural. Pero en este versículo nos aconseja el apóstol Pablo que por nada estemos así, que por nada estemos preocupados, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Los cristianos no estamos para estar desesperados, angustiados, para estar en ansiedad. No debemos estar así porque eso no es saludable para nosotros. Porque tenemos un Dios, un Padre que suple nuestras necesidades cualquiera que sea. Cuando nosotros estamos ansiosos y desesperados, el diablo toma ventaja. Y podemos cometer errores que después nos podemos arrepentir. Podemos hacer decisiones erróneas que después nos vamos a arrepentir de las decisiones que hicimos. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios. Porque no fuimos delante de Dios primeramente y decirle, Señor, estoy angustiado, estoy desesperado, estoy ansioso, no sé qué hacer, pero tú puedes hacer un milagro en esta situación. Tú puedes obrar en esta situación que estamos pasando. A mí me pasó una vez. Yo estaba tan desesperado, pero tomé control. Y yo tuve que ir delante de Dios y tomar control de la situación, porque yo estaba bien desesperado. Fue cuando Elizabeth se puso bien grave, ella tenía como 1 año. Y estábamos nosotros en la casa, creo que era un domingo, no recuerdo qué día era, pero era un día como al mediodía. Y estábamos comiendo bien tranquilos en la casa y Elizabeth estaba chiquita en su sillita, que es donde se les da comida a los niños chiquitos. Y de repente empezó a torcer los ojos. Empezó a quedarse quieta y a torcer los ojos. Y como a que se le fue la respiración y a quejarse. Y yo estaba con ella y dije, ¿qué tienes? ¿Y qué tienes? Y después llegó Irma y también pensamos que se le había atorado la comida porque le estamos dando comida. Pensamos que se le había atorado la comida y mi esposa pues hasta le metió el dedo a la garganta, pensaba que tenía algo atorado porque de repente empezó a sentirse así, a ponerse así bien mal y fue de mal en peor, de tal manera que ya después era un puro quejido, ya no podía ni respirar. Y empezamos a sacudirle y se empezó a soltar todo el cuerpo, todo su cuerpecito y no reaccionaba y se le iban torciendo mal los ojos, se iba poniendo peor, se iba cambiándole el color de la piel, se iba poniendo como más como morada. Y estamos bien desesperados. Y empezamos a orar y a clamar a Dios, Señor, ¿qué está pasando? No sabemos qué está pasando. Sabemos que con Jennifer tuvimos una experiencia, pero esta fue diferente. Lo de Jennifer eran convulsiones cuando estaba chiquita, pero lo de Elizabeth fue algo bien diferente. Y no supimos ni qué fue porque ella estaba bien. De repente se puso así de la nada. Y Jennifer y Miriam estaban chiquitas todavía, estaban pequeñas. Y cuando tuvimos que llamar a la ambulancia porque era un caso bien crítico, porque se estaba yendo, se estaba muriendo. Y no sabíamos ni por qué. Y llamamos a la ambulancia, que duró a lo mejor algunos 10 minutos en llegar, y ella estaba ya en un quejido nada más y no podía como respirar. Y ya nada más estaba como cuando una gallina se está muriendo, no sé con los que conocen, cuando las gallinas allá en nuestros ranchos empiezan nada más a estar así, que nada más abren el pico. Así estaba Elizabeth. Ya nada más boqueaba. Y yo bien desesperado. Irma se fue con la ambulancia, con los paramédicos, y ya Elizabeth, pues, yo me quedé en la casa. Y dije, ¿qué voy a hacer? Yo le dije a Miriam y a Jennifer y a Miriam, vamos a orar porque su hermanita está bien mal. Y yo estaba bien desesperado, porque imagínese ver a su hija que se está muriendo. Y nos metimos a la casa y me fui a orar. Le dije a las muchachas, vamos a orar, a las niñas, vamos a orar. Le dije, su niña está bien mal, no sabemos qué va a pasar. Y me fui a orar allí, estaba yo desesperado. Pero dije, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada.
Si Dios no interviene no hace un milagro con mi hija, ella se puede morir. Porque yo estaba desesperado, no había nada que hacer más que clamar a Dios. Y allí con mis hijas, yo y mis 2 hijas allí, orando, clamando, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de Elizabeth. Y el camino es largo porque la llevaron desde Lehigh hasta el, ¿cómo se llama? Lee Memorial, no sé cómo se llama. Donde nacen Colisano, donde nacen los niños, que son como unos 20 minutos o 30 minutos en la ambulancia. Y ella, desde que salió de la casa, ya estaba ya boqueando. Ya estaba ya. Yo sentía que estaba en las últimas. Y todo alcanzó a llegar. Y todos los doctores la atendieron. Y estuvimos 3 días en el hospital con esa niña. Y no supimos ni por qué. Ni los doctores supieron por qué. Tuvieron que ponerla en coma. Tuvieron que ministrarle una medicina que la puso en coma. Y le dijeron a mi esposa, porque cuando yo llegué después, cuando ya clamé y ya pedí a Dios que tuviera misericordia de mi hija, no sé cuánto tiempo estuve clamando, no sé si fueron horas, no sé cuánto, o minutos, yo creo que fueron horas, no sé. Después decidí irme. Y yo recuerdo, de esto sí nunca se me olvida, yo recuerdo como ella, pues todavía usaba el car seat, ¿verdad? Ella tenía el car seat, y el car seat lo teníamos pues ahí en la casa. Y yo agarro el car seat y lo voy a poner en el carro, pues. Decía, pues para cuando esté bien, para traérmela. Y de repente siento como que algo me dice, ¿y qué aseguras tú que va a salir del hospital? Y como que me hizo como que, ¿para qué me llevo el car seat si ya no va a salir? Porque como que la fe quiso menguar en ese instante. Fue un instante así. Como, ¿para qué te llevas el car seat si ya no va a salir de allí? No tiene caso que lo subas. Así como una voz extraña. Dije yo, no, yo me lo voy a llevar porque ella va a salir. Ella va a salir de allí y yo me lo llevo, yo obré en fe. Yo no me dejé llevar por ese dardo que me llegó a la mente de que ya no va a salir, no. Con más razón me lo llevo. Lo llevé, lo puse en el carro y me fui. Y sí, salió viva de allí. Duramos 3 días allí. Volvió de la coma, dijo el doctor. Mi esposa le dijo, ¿cuánto tiempo va a estar en coma? Dice el doctor, no sabemos y solamente Dios sabe. Porque acuérdese que cuando una persona está en coma no se sabe cuándo va a regresar. Y entonces dice, la pusimos en coma porque estaba que no podíamos detenerle eso que le estaba pasando. Y fue la única solución que encontramos, ponerla en coma. Ahora no sabemos cuándo va a despertar. Y ahí mi esposa duró como 24 horas para que volviera otra vez en sí. Pero gracias a Dios ahí estuvimos orando, pidiéndole a Dios que la volviera para atrás. Y como a las 24 horas del día siguiente, volvió en sí. Y gracias a Dios ahí está. Pero esa vez sí me acuerdo que yo estaba desesperado. Desesperado que yo quería correr. Pero yo no puedo correr, yo no puedo hacer nada. Si Dios no interviene, yo no puedo hacer nada. Y dije, lo único que nos toca es clamar. Clamar, pedir, rogar a Dios. Y Dios nos escuchó. Entonces, por muy desesperado que usted esté, hermano, en una oración, en una petición, en algo que usted esté pasando, vaya delante de Dios. No corra, no vaya a buscar, no vaya. Primero ore, primero pida a Dios. Que claro, en este caso, pues mi esposa se fue con ella. Pero dije, yo puedo pelear aquí, yo puedo estar en la brecha por ella, con mis hijas aquí. Ya ella vaya con ella, ella está con ella, pero yo tengo que estar peleando aquí la batalla por mi hija. En una situación así, uno tiene que decir, no dejarse llevar por la ansiedad, por la desesperación. Hay que pelear y hay que rogar, hay que suplicar al Señor. Y el Señor, confiando que lo va a hacer. Y el Señor lo hizo, gracias a Dios. Entonces, esa experiencia yo la quise contar porque en realidad a mí me pasó y Dios obró a favor nuestro, gracias a Dios. Bueno, vamos ahora. También el mismo apóstol en Colosenses capítulo 4, versículo 2, nos vuelve a aconsejar acerca de la oración. Estamos hablando de la oración. Perseverad en la oración, dice, velad en ella con acción de gracias. Perseverar en la oración. Quiere decir que hay que estar constantemente orando. Perseverar es que no dejemos de orar. Eso es perseverar. Constantemente, día con día, hay que estar orando.
perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué es velando en ella? No dejar que nos distraigan otras cosas, sino que siempre estemos constantemente orando. Todos los días debemos de estar orando. Todos los días, porque todos los días tenemos problemas, todos los días hay algo nuevo. Entonces, perseverad en la oración, dice, velando en ella con acción de gracias. Después de que nosotros estemos orando, pidiéndole a Dios, es bueno decirle, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Cuando termine usted de orar, es bueno darle gracias a Dios. Señor, yo sé que tú vas a obrar, yo confío en que tú eres mi Padre y tú vas a obrar de un modo u otro, yo no sé qué vas a hacer, pero yo te doy gracias de antemano por lo que tú vayas a hacer. Pues esas son acciones de gracias. Agradecerle a Dios por lo que Él va a hacer, con fe de que Él va a hacer, va a obrar a nuestro favor. Eso es acción de gracias. En Santiago capítulo 5 y versículo 14 pide que se ore por los enfermos. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Los ancianos de la iglesia son los líderes, los pastores o los que trabajan en la iglesia como líderes. Esos son los ancianos de la iglesia. Entonces, cuando hay un enfermo en una congregación, es normal que le llamen a los líderes. ¿Saben qué? Estamos pasando una situación y dice que si está enfermo la persona, pues había en ese tiempo un aceite que se ungía a la persona, pero la oración era la que hacía la obra, no el aceite, sino la oración. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el versículo 13, el que está antes de ese, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es normal que el que está alegre, pues que se ponga a cantar. Si no tiene aflicciones, si no tiene problemas, pues que cante ya que está alegre. Que cante alabanzas. No que cante corridos, ni cumbias, ni reggaetón, ni canciones mundanas. No, cante alabanzas a Dios. Si estás alegre, pues canta a Dios alabanzas. No vayas a cantar canciones mundanas, no. Canta alabanzas que vayan dirigidas a Dios. Pero si estás afligido, si estás pasando por un problema, por alguna situación que te aflige, una aflicción es algo que te duele, puede ser físicamente, puede ser una enfermedad o puede ser un problema. Eso es una aflicción. No todo el tiempo es una enfermedad, una aflicción. A veces son problemas que tenemos, a veces son situaciones que estamos pasando, problemas familiares o personales. Entonces, claro, uno no tiene gozo, uno no está alegre. ¿Por qué? Porque está pasando por una aflicción. Está pasando por algo que lo está atormentando, que lo está dañando, ya sea físicamente o espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer oración. Ahí no dice que se pida, ahí dice que se haga oración. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Quién es el que debe hacer oración? El que está afligido. ¿Quién más que el que está afligido que debe hacer oración? Por eso está hablando de dos personas. El que está alegre, pues que cante alabanzas. Pero el que está afligido, pues que haga oración. Ahí no está pidiendo que llame a los ancianos. Ahí dice que haga oración. ¿Por qué? Porque el que está afligido es la persona. Que claro, si puede decir que si yo tengo una aflicción y estoy orando por lo que estoy pasando, también puede decirle a alguien, ¿sabes qué? Ayúdame a orar. Ayúdame porque estoy pasando por algo bien difícil y te pido que me ayudes a orar. Pero el que debe orar primeramente es el que está pasando la aflicción. Porque hay quienes dicen, oren por mí, pero él no ora. Ella no ora. Estoy pasando por un momento difícil y piden oración, pero ellos no oran. ¿Quiénes son los que deben de orar más? Los que están pasando por la aflicción. Pero también pueden pedir fortaleza, que otros oren, porque eso ayuda a la fe de uno. Cuando tú sabes que alguien está orando, te sientes bien. Como ayer hermano Marvin me llamó, hermano Marvin Fuentes, ya que su hija está en el hospital ahora mismo.
Y dice, yo sé que están orando, dice. Yo sé que ustedes están orando, dice. Y gracias, yo sé que me siento fortalecido, nos sentimos fortalecidos con mi esposa porque yo sé que están orando, dice. Y sí, estamos orando. Y hay que seguir orando. Hoy la operaron de un brazo y todo salió bien. Es bueno en esos momentos estar unidos en la oración, porque uno siente la fortaleza. Cuando Elizabeth estaba en el hospital, cuando la tuvimos en el hospital de su columna, yo me sentía tranquilo. Yo decía, no solamente nosotros estamos orando, sino también la iglesia, los líderes y todos los que nos aman, para otros pastores. Yo me sentía, no me sentía con toda la carga, yo sentía como que la carga que estaba encima de mí estaba también siendo ayudado por todos ustedes, por medio de la oración, porque así debe de ser. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, dice que llevemos las cargas los unos de los otros. Y así es como se llevan las cargas, ayudándonos, fortaleciéndonos, animándonos y orando los unos por los otros, por alguna situación que estemos pasando. Vamos ya casi a culminar. Vamos ahora, ya terminamos lo que es la frase de la oración, porque dice hacer rogativas, oraciones y peticiones. Esas tres frases están en el versículo 1 del capítulo 2 de segunda. Dice, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, ya hablamos de rogativas, y oraciones, acabamos de hablar de oraciones, dice, y peticiones y acciones de gracias. Peticiones, claro, todos sabemos lo que son peticiones. Peticiones son oraciones que tú le pides a Dios, ya sea a tu favor o a favor de otros, o sea, son peticiones. Entonces, sí hay algunos versículos donde habla de peticiones que aún mismo Jesucristo nos enseña. Dice, no hay mucho que enseñar de esa frase de peticiones, pero sí hay versículos que hablan de esta frase. Por ejemplo, Salmo 37:4. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú tienes peticiones en tu corazón que Dios te conceda algo, o tienes algunos planes en los cuales Dios quieres que esté en el asunto, en tus peticiones, pues dice que te deleites en el Señor. Gózate en el Señor, sirviéndole, adorándole, orando. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que tú pides, lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, dice que Dios te las puede conceder. ¿Por qué? Porque tú te deleitas en su presencia. Cuando vienes a los servicios, deleítate en la alabanza, en la adoración, en tu casa, en los devocionales que tú haces, en la oración, en la lectura. Deleítate y Él te concederá las peticiones. Lo que tú sientes, lo que tú anhelas, Él te las va a conceder, según el versículo 4 del capítulo 37. En primera de Juan capítulo 5, versículo 15, dice ahí, 1 Juan 5:15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si tenemos fe que el Señor nos oye porque estamos consagrados a Él, porque le servimos, porque nos deleitamos en su presencia, dice que cualquier cosa que pidamos sabemos que la tenemos. Tenemos las peticiones que le hagamos. ¿Por qué? Porque nos deleitamos en su presencia, porque vivimos para Él, porque nos deleitamos, porque nos gozamos sirviéndole. Entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hagamos, porque tenemos confianza en Él, de que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. También Jesús nos aconseja pedir al Padre en Lucas capítulo 11, versículos 9 y 10. Lucas 11, 9 y 10. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es Jesucristo mismo aconsejándonos que pidamos, que le pidamos al Padre, le pidamos a Dios en ruegos, en súplicas, en oraciones. Dice que el que busca halla, el que toca se le abrirá, y el que pide recibe. Mismo Jesucristo nos enseña que así debemos de pedir, clamar, orar, rogar
porque así podemos recibir, ¿verdad?, las peticiones que le hagamos. Marcos 11:24 y luego Juan 15:7, ahí terminamos. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando estamos orando, acuérdense que si estamos orando, vamos a pedir cosas que necesitamos. No vamos a pedir cosas vanas. ¿Por qué? Porque estamos orando a Dios, porque estamos en la presencia de Dios. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si tú estás orando delante de Dios, en la presencia de Dios, tú no vas a pedir cosas que no necesitas. Tú vas a pedir cosas que necesitas porque estás en la presencia de Dios. El Espíritu Santo te está ministrando. Y vas a pedir cosas que tú necesitas, no que quieres. No vas a pedir cosas vanas, vas a pedir cosas que son bien necesarias en tu vida. Entonces, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Juan 15:7, y ahí terminamos. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice, si permanecéis en mí. Acuérdense que Él está hablando que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Entonces, si permanecemos en Jesucristo, somos de Jesucristo, estamos pegados a la vid. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es lo mismo que dice en la otra oración, que vamos a pedir porque estamos en la presencia de Dios. Vamos a pedir y vamos a recibir porque estamos pegados a Jesucristo. Dice que si mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, estamos con Cristo, estamos unidos con Él, entonces todo lo que pidamos va a ser de bendición para nosotros. Y son cosas necesarias que nosotros vamos a pedir, no son caprichos, son cosas necesarias porque estamos en la presencia de Dios y estamos conforme a la palabra. Entonces lo vamos a recibir. Simplemente hay que pedir, hay que rogar, hay que orar y se nos será hecho. Todo el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. Entonces no se canse de pedir, no se canse de rogar, no se canse de orar, porque a Dios le agrada que estemos en su presencia rogando, pidiendo todo lo que acabamos de aprender. Ahora a Dios no se le exige, usted no le exija a Dios, porque una cosa es rogar y otra cosa es exigir. Porque hay quienes dicen, tú dijiste, tu palabra dice y tú me lo das. Eso es exigir, hermano. Acuérdese que la actitud que tú tienes dice mucho de ti. Puedes decir, Señor, tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre, tú no lo vas a dar conforme a tu voluntad. Señor, yo necesito esto. Que se haga tu voluntad en esta petición. Pero si tú dices, no, tu palabra lo dice y yo lo recibo. Y tú no mientes y con una exigencia, una actitud de exigencia, en realidad, eso no agrada a Dios. A Dios agrada la humildad. A Dios agrada la mansedumbre. Y conforme a su palabra podemos pedir, pero no exigiéndole. Porque Él hace como Él quiere y Él hace su voluntad. No lo que queremos nosotros, sino su voluntad. Por eso cuando oremos a Él y le pidamos a Él, Señor, que no se haga mi voluntad, como decía Jesucristo. Dice que Él rogaba para que no pasara por el sacrificio. Dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debe ser nuestra oración. Señor, yo te pido esto, yo te ruego por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si no está bien lo que te estoy pidiendo, está bien. Haz lo que tú quieras, conforme a tu voluntad. Pero yo tengo esta necesidad y yo quisiera que tú supieras mis necesidades. Y el Señor lo va a hacer como Él quiere, pero con una actitud que nosotros podamos darle a entender a Dios que dependemos de Él. Que las cosas que queremos no son para nuestros caprichos, sino porque en realidad necesitamos las cosas que pedimos y las vamos a pedir porque las necesitamos, no porque las queremos. Cuando oremos a Dios, y yo sé que el Señor va a obrar
conforme a su voluntad en nuestras vidas, porque Él es nuestro Padre y sabe de qué tenemos necesidad. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Pasen al altar y así nos despedimos con una alabanza dirigida a Dios. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues, Señor, hablándonos a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que dependamos solamente de ti, Señor. Para que entendamos de que solamente en ti, Señor, están las cosas que nosotros necesitamos. Que el mundo ofrece cosas vanas, el mundo ofrece cosas pasajeras, pero tú ofreces cosas eternas, Señor. Todo lo que tú ofreces, todo lo que tú das, Señor, es eterno, Señor, y es bueno, Padre. Por eso, Señor, estamos delante de ti, Señor, en esta hora, dándote gracias. Y te pedimos, Señor, que las oraciones que hemos estado haciendo, Padre, por esta familia Fuentes, Señor, Padre Santo, obra, Señor, de tal manera, Padre, que todo salga bien, Señor. Y todas las oraciones de los hermanos, Señor, que están pasando por momentos difíciles, todo por lo que estamos orando, Señor, por lo que estamos clamando y rogándote, Señor. Obra, Señor, conforme a tu voluntad en todo lo que estamos orando, Padre. Ya que siempre, Señor, hay necesidades por las cuales estamos orando y tú las conoces, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás atento a nuestras oraciones, Señor. Recibe la gloria y la honra, Padre. Y así entonamos este canto. Adora a Dios con este canto para despedirnos. Aunque tenga mil problemas.
Gracias, Señor. Aquí piden que oremos por una vecina de un hermano de Marlene que está en el hospital por coronavirus. Creo que él está allá en el norte, creo que por allá en Pensilvania, no sé dónde. Vamos a orar porque pidieron que oráramos por ella. Padre Santo, te presentamos, Señor, esta persona, Señor, vecina, Señor, de Marvin, Señor, hermano de Marlene, Señor. Allá donde estás, Señor, en ese hospital, Padre, te pedimos que obres, Padre. Que seas tú, Señor, poniendo tu mano, Señor, sanadora, Señor. Reprendemos todo virus antagónico, Señor, de ese cuerpo, Padre. Que por tus llagas y por tus heridas, Señor, esa señora, Señor, quien sea, Señor, por la cual estamos orando, tú la conoces, Señor. Te pedimos que obres, Señor, y sánala, Padre. Libértala, Señor. Nos unimos a las oraciones de los que están orando con ella, por ella, Señor, para que seas tú, Señor, obrando en esa salud, en su salud, y que tú la libertes, que tú la sanes, y que ella, Señor, pueda, Señor, agradecerte, Señor, por la obra, Señor, que tú harás en ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Sánala, Señor. Amén. Ahora nos pedimos, Señor, no de tu presencia, sino de este lugar, Señor. Llévanos a nuestros hogares, guarda nuestros vehículos, danos descanso en la noche, en el sueño, y el día de mañana, Señor, que nos despertemos fortalecidos y que en el día de mañana también, Señor, glorifiquemos tu santo nombre con nuestro caminar allá afuera, en el trabajo y donde quiera que vayamos. Que seamos luz en este mundo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, llévanos con bien. Amén. Dios le bendiga, estamos despedidos, nos vemos aquí el viernes a las 7:30. Hacia adelante, Dios le bendiga.